conociste? No los conocía de haber sido paciente, los conocía porque mi hermano es paliativista, nunca como paciente, sí por otras personas, pero otra cosa fue vivenciarlo con mi papá. Llegar acá fue un largo recorrido que tuvimos que hacer para ver en qué lugar podía acompañar a mi papá. Él primero estuvo en una clínica general y luego cuando el recurso a la clínica se le acabó, no sabíamos qué hacer y me parece que eso sí es algo a cuestionarnos, a preguntarnos, que la clínica no daba respuesta y bueno, y encontramos la clínica de paliativos y aquí llegamos y estuvimos 7 meses con mi papá acá internado. ¿Cuál fue la experiencia que viviste acá? ¿Qué encontraste? Y acá encontré a alguien que nos acompañaba, que nos podía escuchar cada uno de nuestros reclamos diarios, pero reclamos que tenían que ver con el amor hacia mi papá, no con la clínica. Mariana todas las mañanas me mandaba un mensaje a mi trabajo diciéndome cómo estaba mi papá. Eso era un montón. Cómo había dormido, por más que nosotros teníamos cuidadoras propias, Mariana nos mandaba todas las mañanas a mi hermano y a mí el reporte de cómo había estado mi papá. De hecho, teníamos un grupo que se llamaba Hijos de Oscar, que era mi viejo, y ahí ella nos mandaba todos los días cómo había pasado la noche, cómo estaban los análisis. Así que bueno, nos acompañaron un montón. ¿Y cómo están ahora? Lo que dice mi mamá es que ella está tranquila porque acá recibió todo mi papá y ella está tranquila que mi papá estuvo recuidado. O sea, mi mamá y mi papá vivieron 60 y pico de años juntos, así que esto era un montón. Y ahora lo estamos transitando con lo que eso implica. Pero bueno, sabemos que mi viejo estuvo re bien acá, era re famoso, porque él caminaba un montón y bueno, y la gente lo acompañaba un montón y tuvo su kinesiólogo que yo lo llevaba al parque, la terapista ocupacional. Bueno, mi papá acá tuvo de todo y la verdad que lo querían un montón. De hecho, cuando mi papá se fue, la gente que era tan amorosa que yo decía, yo trabajo en el hospital, le decía a mis compañeros del hospital, uy, es un montón, desde la cocinera hasta la chica de la recepción, todos nos acompañaron. Yo no sé si, seguramente eso generó mi papá, pero también la clínica lo pudo recoger. Él tenía una demencia y en ese contexto él llegó con un trastorno de conducta muy importante, deambulaba por toda la clínica. Fue muy difícil el manejo de la medicación hasta que lo logramos junto con todo el equipo. Y el equipo estaba conformado por el psiquiatra, que fue un pilar importante, y después por el resto que ayudó no farmacológicamente a controlar la conducta de él que tenía, que era hiperactividad permanente. Porque no era un paciente que estaba postrado, sino que caminaba, a que él tenga actividades que hagan que lo cansen también en algún momento. Y como que ese caminar tuviera algún sentido, ¿no? Digo, porque para mi hermano y para mí, que él caminara locamente era un montón en nuestra cabeza. Y cuando a eso le pudimos dar un marco, la angustia se reduce, aunque bueno, uno sabe que es un marco que lo da uno, pero eso calmaba un montón. ¿Por qué era famoso? Porque caminaba todo el tiempo, porque hablaba, porque era muy simpático, porque saludaba a la gente. Él entró acá en diciembre, así que en enero, traía su traje de baño, tomaba sol, le gustaba tomar un cafecito, lo traíamos acá y él decía, qué lindo este bar, ¿no? Es nuevo. Mi marido le traía como facturas y él creía que esto era un bar, bueno, así. Sí, era muy famoso. Sí, la verdad que se pudo lograr desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico la calidad de vida, realmente. Ese último tiempo, como dice Fernanda, tuvo sentido el que esté vivo. O sea, tuvo sentido saliendo al parque, tomando un café. Sí. Así que estamos muy contentos con lo que logramos. Y lo que logramos lo logramos entre todos. Y no lo logramos solo con él, sino que lo logramos con ellos. Porque el fue una poder familia. contenerlo a ellos también era muy importante. El poder contener a su esposa, a Elba, que hace un montón de años que estaban juntos y que ella todavía no terminaba de asumir que él había cambiado, que no era el mismo. Fue acompañarlos y creo que ayudó. Y permitir un montón de cuestiones. Y a mi mamá le parecía que mi papá tenía que comer las milanesas que ella hacía con el puré que ella hacía. Mi mamá le traía las milanesas con el puré y acá nadie dijo nada. Un día que yo vine a cuidar al papá, mi mamá viene con un montón de naranjas y un exprimidor. Una locura. ¿Qué haces? No, ¿por qué estás naranja? ¿Qué haces, papá?
Y nada, fue lo que ella pudo acompañar. Mi papá estuvo 7 meses acá, ellos hace 65 años que deben estar juntos, un montón esos últimos 7 meses, pero ella le traía su comida, o le hacía un budín, o le hacía lo que él le gustaba, y la clínica jamás dijo nada, ¿no? Una familia muy intensa somos, muy intensa, que preguntábamos mucho y queríamos muchas cuestiones, y que siempre, de hecho, la última una reunión que hubo con todos los profesionales fue una reunión que sirvió un montón para acompañarnos, porque nosotros tuvimos que decidir qué era lo mejor para mi papá, estar en la casa con mi mamá, con cuidadoras, una empresa cuidadora, un geriátrico, sabíamos que no era lo que mi papá necesitaba, bueno, encontrar en la clínica, encontrar el lugar, que mi papá se hallara. Fue todo un proceso, una construcción como familia que tuvimos que hacer y que al final pudimos entender que era el mejor proceso que le pudimos ofertar a mi papá. Y esto es lo que me gusta de los cuidados paliativos, el poder acompañarlos a ellos en este caso y al paciente también de la misma manera. El día que llegó mi papá acá, que llegó en enero, lo hicimos comer en el parque, qué sé yo, después dije, ¿por qué no traen fotos de la familia? Así que le trajimos todas las fotos que habíamos armado para armar el arbolito de Navidad, se las trajimos acá, le armamos eso. Digo, fue un montón. Yo doy clase en la Facu y doy salud pública y me parece que es una deuda que tiene salud pública, digo, porque esto lo logramos nosotros, porque tenemos una prepaga, porque sabemos que esto existe, porque sabemos que lo podemos pedir, pero hay un montón de gente que no sabe de esto y me parece que la deuda, el Estado, no sé, es una deuda a la salud pública. Esto tiene que circular de otro modo, no puede ser que unos pocos. Estamos tranquilos porque mi papá tuvo todo esto, pero ¿cuántos hay que quedar en el camino? Digo, yo creo que esto es una deuda del Estado, de la salud pública, de alguien que esto tenga que llegar a todos, porque llega a pocos, llega a pocos. Y llega porque si conocés, si lo pedís, si lo tramitás, sabés que tenés certificado, que tenés el derecho, pero no es para, es mentira que es para todos. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias, mi amor. Ay, me lo llevo ya, me entusiasmo. No estás acostumbrada a las cámaras. No, a las cámaras.